Vamos a continuar con el tema que revisamos la clase pasada, la clase del día martes. Bueno, comenzamos discutiendo algunas características o conceptos que van a ser importantes para entender lo mejor que se pueda estos análogos eléctricos de sistemas mecánicos. Revisamos conceptos como eh, la capacitancia, la inductancia, recordamos algunas leyes importantes del electromagnetismo, como la ley de Faraday o la ley de Ampère. Bueno, todo esto para conjugarlo, utilizarlo para comprender mejor el primer sistema eléctrico que revisamos la clase anterior, que es el circuito LC, un circuito en el que se conecta un condensador a un inductor o un solenoide. Comentamos entonces que en este tipo de sistemas, desde un punto de vista ideal, en el que ninguno de estos dispositivos tiene una resistencia interna, el circuito no presenta ningún tipo de resistencia, la energía eléctrica y energía magnética que almacenan estos dispositivos se va a conservar en el tiempo. Tan es así que esta energía en total va a estar presentándose en dos tipos, eléctrica y magnética, de manera alternada. La imagen de este sistema, o de este circuito mejor dicho, es el que tenemos aquí en pantalla, un capacitor que almacena inicialmente una carga máxima. Cuando se cierra el interruptor, esta carga fluye a través del hilo conductor hasta un solenoide y por lo tanto tenemos la presencia de una carga, perdón, de una corriente eléctrica fluyendo a través del circuito. Eventualmente el capacitor queda totalmente descargado, mientras que la corriente sigue fluyendo, de tal forma que en el solenoide se genera un campo magnético intenso y posteriormente esta corriente eléctrica sigue fluyendo hasta volver a cargar el capacitor, pero con la diferencia de que las cargas entre sus placas han invertido de polaridad. Ahora digamos que si hacemos caso a ese dibujo, la placa de la izquierda, que inicialmente estaba cargada de manera positiva, ahora lo está de manera negativa. Y lo mismo pasa con la otra placa. Ha cambiado de signo con relación a su condición o situación inicial. Posteriormente, ese capacitor se vuelve a descargar y se presenta otro flujo nuevamente de corriente eléctrica, pero ahora en el sentido opuesto al que teníamos aquí al inicio. Se vuelve a presentar un campo magnético intenso en el solenoide y este proceso, de manera ideal, como mencionaba, se va a repetir de manera indefinida. La clase anterior, entonces, nosotros partimos de la relación entre estas dos energías que van a estar presentes e impusimos la condición de que la energía mecánica, perdón, la energía eléctrica y magnética en ese circuito se iba a conservar debido a que no hay presencia de ninguna resistencia. Si hubiese una resistencia, mencionamos la clase pasada, que la rapidez de disipación de la energía en ese circuito sería proporcional, vean ustedes, a la resistencia que está conectada al circuito por el cuadrado de la corriente eléctrica que fluye a través de este. Como no es el caso en esta situación, entonces esta derivada la tomamos igual a 0, calculamos la derivada y después esta ecuación la llevamos a esta otra, la cual nos condujo a una ecuación diferencial de segundo orden homogénea, cuya solución pues ustedes ya la conocen. No es necesario resolverla tal cual, aunque si se pidiera, bueno, ustedes ya sabrían cómo hacerlo. El punto importante aquí es
identificar los parámetros importantes que describen a nuestra solución. Aquí esta QDT nos estará representando la cantidad de carga eléctrica que está almacenándose en el capacitor en un cierto instante de tiempo. Suponiendo que en el instante inicial el capacitor está totalmente cargado, entonces está almacenando la máxima carga posible. Eso quiere decir entonces que en esta solución phi la vamos a tomar como 0, de forma que cuando evaluemos t igual a 0, este coseno se vuelva 1 y tengamos que la carga en el instante 0 es igual a la carga máxima. ¿De acuerdo? De esta manera, bueno, entonces nosotros podemos evaluar en cualquier instante de tiempo y sabremos en cualquier instante de tiempo cuánta carga está siendo almacenada en el capacitor. Habrá algún instante de tiempo t para el cual esta función sea 0. Y entonces para ese tiempo, ese instante de tiempo en el que esta función se haga 0, quiere decir que este capacitor está totalmente descargado, que sería esta imagen. No hay carga almacenada en el capacitor. Pero entonces, dado que la carga eléctrica no se crea ni se destruye, entonces, ¿qué es lo que estaría sucediendo? Bueno, ustedes saben que la corriente eléctrica se puede determinar derivando la carga en términos del tiempo. Así que derivando la función que tenemos aquí arriba, esta, obtenemos el valor de la corriente eléctrica que fluye a través del circuito. Tiene esta forma, donde este signo menos nos estaría indicando el sentido de la corriente eléctrica que fluye a través del circuito, el circuito LC. Entonces, recordando las condiciones iniciales de las que planteé hace un momento, en el que phi vale 0, cuando t vale 0 también, vean que esta función seno se vuelve 0. Es decir, en el instante inicial no hay corriente eléctrica. Y eso tiene sentido porque estamos imponiendo esta imagen. En el instante inicial, vean, el circuito está abierto, no hay corriente eléctrica fluyendo. Pero, ¿qué pasa en el instante en el que, como vimos hace unos instantes, la carga en el capacitor se hace 0? Bueno, si evaluamos ese mismo instante de tiempo en esta función, encontraremos que ese término se vuelve 1. Y lo que estaremos encontrando es que la corriente en ese instante inicial alcanza su valor máximo, cual vamos a llamar Imax. Y en esta situación, vean, comparemos con la imagen. Se estaría presentando un campo magnético en el sol NS. Ya no hay carga en el capacitor, todo está fluyendo a través del circuito. Y en esa situación, en ese justo instante de tiempo, nuestro solenoide se encuentra con el campo magnético en su valor máximo, así que toda la energía de este circuito está, o se encuentra, mejor dicho, como energía magnética. Así que bueno, pueden ver ustedes que se estaría esto obteniendo de las propias ecuaciones. ¿Qué más comentamos la clase pasada? Bueno, los análogos. ¿Quiénes son los análogos mecánicos de estos términos? Concluimos que al observar la ecuación que aquí se está presentando, la inductancia es el análogo de la masa en un sistema mecánico. Y 1 entre C, este C, voy a ponerlo así, es el análogo
de 1 entre la constante de resorte. Y la carga eléctrica es el análogo de la posición en un sistema bloque-resorte. Así que noten que bastará con que hagamos los ajustes pertinentes en las ecuaciones que hemos visto para sistemas mecánicos y ustedes podrán obtener sin ningún problema los análogos eléctricos. El comportamiento es muy parecido. Hasta aquí, preguntas, comentarios. Bien, ahora pasaremos a revisar las oscilaciones eléctricas en circuitos RLC. ¿En qué se diferencian estos circuitos del anterior, en el que ahora sí vamos a considerar un término de resistencia? Es decir, una, eh, una oscilación eléctrica en este tipo de circuitos, donde tenemos resistencia, inductor y capacitor, es el análogo eléctrico de los sistemas amortiguados. Vamos a ver que encontramos el mismo tipo de solución. Bueno, ¿cómo iniciamos esto? Pues tomando en cuenta ahora, como tenemos aquí en la figura de la izquierda, tenemos una fuente de voltaje, tenemos el capacitor, que inicialmente está conectado a esta fuente. Esto pues hace que el capacitor almacene cierta cantidad de carga. Eso vamos a llamarlo en el instante inicial. En t igual a 0, este interruptor se cierra y vean que el capacitor queda conectado a la resistencia y al inductor. Por lo tanto, la carga eléctrica va a comenzar a fluir. Es decir, tenemos corriente eléctrica a través de la resistencia y a través del inductor. En esta situación, sabemos que la razón de cambio de la energía mecánica, eléctrica y magnética en ese sistema es igual al negativo del valor de la resistencia por el cuadrado de la corriente eléctrica. Ese es el dato que vamos a utilizar ahora, ¿de acuerdo? Así que, una vez más, recordemos que esta es la energía total en el circuito. Energía eléctrica almacenada en el capacitor más la energía magnética almacenada en el inductor. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a tomar la derivada respecto al tiempo de este parámetro, de esta U. Eso equivale a derivar respecto al tiempo estos dos términos, el que está en color azul y el que está en color verde. Aplicamos regla de la cadena, digamos unos pasos algebraicos ya realizados anteriormente, pero ¿qué es lo que vamos a hacer ahora o qué vamos a tomar en cuenta ahora? Este término. Ahora sí hay resistencia conectada. O incluso podríamos decir que esta R también representa la resistencia interna de estos dispositivos. Aquí en la figura estamos, digamos que señalando que se ha conectado una resistencia al circuito.
Pero también la resistencia podría deberse a la propia estructura de los dispositivos que están conectándose. Recuerden ustedes, no hay un dispositivo eléctrico perfecto. Siempre va a haber algún valor de resistencia, por muy pequeño que éste sea, que va a estar presente. Por esa razón, cuando uno conecta un circuito, pues nota un aumento en la temperatura. A veces es muy pequeña ese aumento, casi imperceptible, pero existe. Y esto es debido a que pues, los dispositivos tienen un cierto valor de resistencia al paso de la corriente eléctrica. Bueno, en esa situación vamos a mm, asumir que estos dispositivos, el capacitor y el inductor, por sí mismos no tienen una resistencia interna propia. La resistencia va a ser proporcionada por este nuevo elemento que se estaría conectando al circuito. ¿De acuerdo? Así que vamos a asumir esta situación. Bueno, entonces, tomando la derivada respecto al tiempo de este término, ¿con qué nos vamos a encontrar? Bueno, del lado izquierdo de esta igualdad tenemos este término, que ya vimos de dónde viene, y otros dos términos en los que pues, ya hemos aplicado la regla de la cadena, como se pueden dar cuenta. Lo siguiente que se va a hacer es reordenar estos términos. Vamos a escribirlos de una forma que nos sea más familiar. Vean aquí, este término con el cuadrado de la corriente se ha pasado del otro lado de la igualdad con signo positivo y se ha factorizado una i o un acupunto, como quieran ustedes escribirlo, no hay ningún problema. Recuerden que es en notación exactamente lo mismo. Llegamos, por lo tanto, a este producto de dos términos. Un término, el primero, el que está entre corchetes, y el segundo, el copunto o la corriente eléctrica. Y estos dos términos, al multiplicarse, según esta relación, tiene que ser igual a cero. Nos encontramos una vez más con este producto que tiene que ser igual a cero para cualquier instante de tiempo. La corriente eléctrica va a ser cero, sí, pero no siempre. Existirán algunos valores del tiempo los cuales esta corriente eléctrica sea máxima, otros para los cuales tenga un valor mínimo muy cercano a cero, pero no totalmente cero, y otros instancias de tiempo en los que será efectivamente igual a cero. Así que esta Q punto, pues no podemos asegurar que sea cero siempre. Pero como esta igualdad a cero se tiene que cumplir independientemente de en qué momento nosotros hagamos alguna medición en el circuito, entonces eso nos obliga a que este término que está entre corchetes tenga que ser exactamente igual a cero, siempre. Así que aquí podemos reconocer una ecuación diferencial de segundo orden homogénea. Recordemos que esta I por sí sola es Q punto, la derivada de la carga respecto al tiempo. Aquí está volviendo a derivarse la corriente eléctrica. Eso entonces es la segunda derivada de la carga respecto al tiempo. Y por lo tanto podemos llegar a esta ecuación diferencial. Q2 puntos más este término por Q punto más este otro término por Q y esto igual a 0. Y aquí podemos hacer las siguientes identificaciones. Vean ustedes, este término lo vamos a identificar como 2 veces un factor gamma y 1 entre LC omega 0 al cuadrado. Así que estamos obteniendo la misma ecuación diferencial para un sistema mecánico amortiguado, donde ahora gamma no está en términos de un parámetro B, sino en este circuito
está en términos de la resistencia que uno conecte al circuito. Y omega cero no va a estar en términos de una masa y una constante de resorte, sino de sus análogos eléctricos, que habíamos comentado que son respectivamente la inductancia y el inverso de la capacitancia. ¿Cuál es la solución a esta ecuación diferencial? Asumiendo que estamos en un régimen subamortiguado. Vamos a trabajar este sistema porque es en el que sí se presentan oscilaciones. Jiménez Martínez, ¿cuál es la solución para esta ecuación diferencial? Repito una vez más, en el régimen subamortiguado. ¿Cómo dijo, profe? Perdón, no lo escuché muy bien. ¿Cuál es la solución para esta ecuación diferencial en el régimen subamortiguado? No lo sé, profe. Hernández Salinas, ¿cuál es la solución para esta ecuación diferencial en ese mismo régimen? Hernández Salinas, la escuchamos o la leemos como usted guste.
Guerrero Ramírez, ¿cuál es la solución para esta ecuación diferencial? Repito, también en el régimen subamortiguado. Martínez Sánchez, ¿cuál es la solución para esta ecuación diferencial en el régimen subamortiguado? Juárez Aldana, ¿cuál es la solución para esta ecuación diferencial en el régimen subamortiguado? Bien, voy a cambiar la pregunta para también darme una idea de otra situación. Jiménez Martínez, ¿cuántos ejercicios lleva para este segundo parcial realizados de la lista que aparece en Classroom? Ok, Hernández Salinas, ¿cuántos ejercicios lleva?
Martínez Sánchez, ¿cuántos ejercicios lleva usted? Guerrero Ramírez y Juárez Aldana, la misma pregunta. ¿Cuántos ejercicios llevan de la lista que aparece en Classroom sobre los temas del segundo parcial? Bien, jóvenes, y entonces, ¿qué están esperando para comenzar a realizarlos? Si no los han realizado, evidentemente hay algunas cosas que no les han quedado claras y que ya vimos en su momento. Estamos por terminar los temas del segundo parcial. Yo creo que en esta semana acabamos. Si no es que incluso hasta mañana podríamos estar acabando. Y entonces ya hablaríamos de recorrer la fecha del examen. Ya no la realizaríamos la fecha establecida en el plan de trabajo, sino que la podríamos adelantar. Y yo diría que sin ningún problema. Pero si no están realizando ejercicios, pues estaremos en problemas nuevamente. Se va a repetir la misma historia del primer parcial, cosa que no debería de ocurrir. Yo pensaría que se pondrían las pilas para no obtener una calificación similar al del parcial pasado. Desconozco si están muy ocupados, desconozco si tienen algunas otras actividades, pero pues hay que organizarse mejor si es el caso. Así que bueno, ténganlo presente. Ya estamos por terminar los temas del segundo parcial. Eso significa entonces que el examen puede adelantarse para ganar tiempo. El tercer parcial tiene muchos temas que tenemos que revisar. Entonces, pues vamos a... Ustedes saben lo que hacen. Bien. Dentro del régimen subamortiguado, se tiene esta condición. Omega 0 es mayor que gamma. Ese es el sistema subamortiguado. En esta situación sí va a haber oscilaciones, pero esas oscilaciones van a estar siendo afectadas o moduladas por una exponencial decreciente. De manera que la solución para la ecuación diferencial que tenemos arriba va a tener esta estructura. La carga como función del tiempo va a ser igual a un valor máximo, que vamos a llamar Q máxima en el capacitor, por un factor de una exponencial decreciente, donde su exponente va a ser justamente gamma, esta gamma que aquí aparece arriba, que como ya hemos comentado, pues está relacionada con la resistencia que está conectada al circuito. Si esta resistencia es cero, gamma es evidentemente cero y esta exponencial se vuelve 1 y recuperamos la misma solución del problema anterior donde no había resistencia. Pero en el caso de que sí lo hay, como es esta situación que estamos analizando ahora, tenemos este término en color rojo. Y además tenemos el factor coseno de omega por t más phi.
donde esta omega ya no es esta omega 0, sino que es un nuevo término. Y si, bueno, lo voy a poner así, donde esta omega es igual a esta diferencia de estos términos cuadráticos. Si nosotros recordamos el sistema mecánico, esta gamma en el sistema mecánico era B sobre 2m. Aquí vean que en este análogo eléctrico es igual a R entre 2L. Así que R es el análogo eléctrico del parámetro P. De una forma muy simple, si ustedes practican, hacen ejercicios sobre los sistemas amortiguados que son mecánicos, en principio podrían resolver los ejercicios para análogos eléctricos sin ningún problema. Se analizan de la misma forma, aunque claramente cambia el contexto. En un sistema mecánico estamos hablando de la posición como función del tiempo, y en un sistema eléctrico estamos hablando de la carga en el condensador como función del tiempo. Okay. Y finalmente tenemos esta tabla que les puede servir a ustedes como una especie de, ¿cómo llamarlo? Tabla de conversión, si lo quieren llamar así, en la que aparecen todos los términos de estos sistemas. Por ejemplo, en el circuito eléctrico tenemos la carga. En el sistema mecánico tenemos la posición. Aquí está la analogía, uno respecto al otro. En el circuito eléctrico tenemos la corriente, mientras que en el sistema mecánico tenemos la velocidad. En el circuito eléctrico, la diferencia de potencial, mientras que en el sistema mecánico, la fuerza. En el circuito eléctrico tenemos resistencia, capacitancia e inductancia, mientras que en el sistema mecánico, para el caso de un bloque resorte, tenemos el parámetro B, que es el coeficiente de amortiguación, el inverso de la constante de resorte y la masa. Esos son los análogos que estaríamos considerando. Y las relaciones entre estos parámetros pues están dadas aquí. La corriente eléctrica es la derivada respecto al tiempo de la carga, así como la velocidad es la derivada respecto al tiempo de la posición. Así que es imperativo que ustedes ya estén realizando a partir de este día ejercicios del sistema bloque resorte o de un péndulo, ya sea simple o físico, dentro del contexto de los sistemas amortiguados. También dentro de los sistemas forzados, para que, pues, sin ningún problema, puedan dar el salto a los análogos eléctricos. Bien, resolviendo la pregunta en el chat de que si en un sistema subamortiguado se pierde carga,
No entiendo muy bien la pregunta, pero la respuesta que daré es, en un sistema subamortiguado o en general en un sistema amortiguado, la energía total se va perdiendo en el tiempo, se disipa. Si hablamos de un sistema mecánico, es porque tenemos un coeficiente de amortiguación viscosa. Hay fricción con el entorno, hay fricción con el ambiente. En el caso de un circuito eléctrico tenemos una resistencia conectada al circuito. Así que debido a la presencia de estos términos, ya sea en el caso eléctrico o en el sistema mecánico, la energía total en el sistema se pierde. Se convierte en otras formas de calor, perdón, en otras formas de energía que le van quitando energía mecánica o energía eléctrica y magnética al sistema inicial. Así que debido a la presencia de este término o de este otro, es que la energía mecánica no se va a conservar en el caso de un sistema mecánico o no se va a conservar la energía eléctrica y magnética en el caso de un circuito. Bien, vamos a pasar a revisar un primer ejercicio para que pues veamos qué tipo de problemas se nos pueden aparecer en la lista que ustedes tienen que realizar o en algún otro ejercicio. Bueno, el primer problema nos dice lo siguiente. El capacitor variable en un sintonizador de un radio AM tiene una capacitancia de este valor, 1350 picofaradios, cuando el radio se sintoniza en una estación a una estación a 550 kHz. Nos preguntan, ¿cuál debe ser la capacitancia para una estación de 1600 kHz? Y también, ¿cuál es la inductancia que se supone constante? Y en este caso nos dicen, ignore la resistencia. Así que como estamos o se nos está pidiendo ignorar la resistencia, quiere decir que este circuito se tiene que tratar como un circuito LC. Circuito en el que hay un capacitor conectado a un inductor. El capacitor tiene cambia de valor, es decir, se puede ajustar para sintonizar cualquier estación de radio que uno guste. Así que es así como funcionan las estos dispositivos, los radios que a veces están en los autos, que todavía aparecen en los autos, o que en algunas casas pues puede que todavía tengan ustedes alguno. Así que modificando la capacitancia, uno puede sintonizar. Ahora, en este caso, nos preguntan cuál debe ser el valor de esa capacitancia. Para un capacitor simple, por ejemplo, un capacitor de placas paralelas, ¿cómo pueden ustedes modificar el valor de capacitancia? Así es como nos comentan en el chat. Para un capacitor de placas paralelas, en las que estas dos placas tengan un área conocida, vamos a llamarla un área A, la capacitancia depende de la separación que existe entre dichas placas, esta distancia que vamos a llamar D. Así que si se modifica la distancia entre estas placas, cambian ustedes la capacitancia. Y si cambia la capacitancia, van a modificar la frecuencia con la que se realizan las oscilaciones en el circuito LC.
Recordemos que en un circuito LC, la omega 0 va como 1 entre la raíz cuadrada de la inductancia por la capacitancia. Entonces, si cambian C, cambian la frecuencia de las oscilaciones eléctricas. De esto trata el ejercicio. Ese es el funcionamiento básico de un sintonizador de radio. Cuando uno cambiaba la perilla en este tipo de sistemas, lo que uno hacía era modificar el valor de la capacitancia como un elemento en el circuito, por lo tanto se modificaba la frecuencia que uno puede sintonizar en el dispositivo. Y es una aplicación de este tipo de sistemas que estamos nosotros analizando. Bien, ahora la pregunta a resolver es, ¿cómo determinamos lo que nos está preguntando en este problema? Bueno, lo primero que hay que identificar es que este valor de frecuencia no es omega 0 por las unidades. Las unidades nos están dando en múltiplos de hertz. Así que de lo que nos están hablando aquí es de F. De la frecuencia, así a secas, no de la frecuencia angular, que es omega 0. Pero de cualquier manera sabemos que la frecuencia está relacionada con omega 0. Así que podemos obtener lo siguiente. Como habíamos comentado, este problema trata de un circuito LC, porque se está despreciando o se ha pedido despreciar la resistencia del circuito. Así que la frecuencia con la que este circuito va a presentar oscilaciones, va a tener esta estructura. F igual a omega, en este caso vamos a ponerle aquí incluso omega 0 sobre 2pi. Y esto es igual a 1 entre este factor. 2pi por la raíz cuadrada de L por C. Donde aquí está el término que nos está interesando a nosotros. Es correcto, como nos comentan en el chat, tenemos que determinar la inductancia. Es decir, en esta situación, para esta ecuación tenemos dos incógnitas. No conocemos la capacitancia en este dispositivo, en el capacitor, evidentemente, ni tampoco el valor del inductor, ¿no? ¿Cuánta inductancia presenta el solenoide que estaría conectado a este dispositivo, a este circuito? Pero algo que nos comentan aquí que va a ser importante a la hora de hacer el cálculo es que la inductancia se supone constante. Así que podemos aquí hacerlo de distintas maneras. Primero, en el inciso A, pues podríamos omitir directamente el paso de determinar la inductancia de la siguiente forma. Repito una vez más, esta es una manera de hacerlo, no es la única. Aquí va a depender mucho de la creatividad que ustedes tengan para resolver problemas y también de la información que tengan, claro. Bueno, lo que podemos hacer es relacionar las frecuencias que se nos están proporcionando en este problema. Nos están hablando de dos situaciones distintas en las cuales tenemos dos valores de frecuencia diferentes.
Pero la relación entre ellas o el vínculo entre ellas es que en este circuito la inductancia no cambia, se mantiene constante. Entonces, esa información, ¿cómo la podemos utilizar a nuestro favor? Bueno, asumiendo que en ningún momento el valor de la inductancia se modifica, podemos escribir la siguiente relación. Vean ustedes. De la ecuación de arriba, de la ecuación en color verde, despejamos el valor de LC. Así que bueno, se hacen los pasos algebraicos necesarios, se eleva al cuadrado y después se despeja LC. Después, ¿qué es lo que tenemos aquí? Como la frecuencia, perdón, como la inductancia se mantiene constante, entonces estas relaciones se cumplen. El valor de la inductancia se puede calcular ya sea utilizando la capacitancia 1 y la correspondiente frecuencia que se obtiene con esa capacitancia, o bien a través de una capacitancia 2 que no conocemos y con la que se obtiene una frecuencia 2 que en el problema sí nos están proporcionando como dato. Aquí ustedes podrían despejar directamente L utilizando esta frecuencia y esta capacitancia, lo cual es correcto. Si ustedes lo quieren hacer así, como lo han estado comentando en el chat, pueden hacerlo. Eso les va a permitir determinar el valor de la inductancia. Pero pues vamos a prescindir de ese valor explícitamente y aún así podremos continuar para dar una expresión más general que relacione toda la información que el problema nos está proporcionando. Entonces vean, como la inductancia es la misma para ambos términos, podemos relacionarlos directamente. Es decir, podemos hacer de cuenta que este término no está, y así que encontramos que la capacitancia 1 está relacionada con la capacitancia 2, así como la frecuencia 1 está relacionada con la frecuencia 2. Si utilizamos esta información, es, ¿qué es lo que estamos encontrando? Una relación general para este sintonizador de radio. Así que vean ustedes, si nosotros queremos sintonizar la estación, perdón, el sintonizador de radio a una determinada estación, con una determinada frecuencia, lo que tenemos que hacer es, bueno, tener unos datos base, tener control de una primera capacitancia y de una primera frecuencia. Si nosotros sabemos en qué frecuencia cierta estación de radio transmite, podríamos nosotros saber a qué valor de la capacitancia tenemos que ajustar. O viceversa. O podemos hacer otra situación, podemos analizar otra situación. Por ejemplo, podemos despejar aquí la otra variable, esta C2 aquí, esta F2, y bueno, aquí así. Y entonces podemos, por ejemplo, saber con cierta capacitancia qué posible estación de radio podríamos estar escuchando en el sintonizador. Esta ecuación es la que nos permite, si la sabemos analizar, podemos encontrarle muchas aplicaciones. Para una cierta capacitancia, saber qué frecuencia podemos estar nosotros escuchando, o si conocemos la frecuencia que queremos escuchar, podríamos calcular o determinar qué valor de capacitancia tenemos que ajustar en el dispositivo.
Pero bueno, regresando al problema como tal, pues tenemos los datos que aquí aparecen, son los datos proporcionados por el problema, y eso nos lleva a que la capacitancia a la que se tiene que ajustar el dispositivo tiene que ser de aproximadamente 159.5 picofaradios. ¿Preguntas o comentarios hasta esta parte? El valor de la inductancia, que es el inciso B, que nos están aquí preguntando, pues ya lo pueden ustedes determinar tanto si utilizan el valor de la capacitancia que acabamos de encontrar, o bien si utilizan directamente los datos del problema. Al final tiene que dar el mismo valor independientemente de qué datos utilizan. En este caso, pues vamos a utilizar los que el problema nos está dando directamente. Y si ustedes ya lo realizaron, pues encontraremos este valor para la inductancia. Así que bueno, lo de menos es sacar la inductancia. De hecho, este paso, pues, como incluso ya se comentó, como algunos de ustedes comentaron en el chat, se puede determinar prácticamente desde un inicio. Lo que a mí me interesa, más que eso, es qué se puede analizar en estos problemas. Y en este problema en concreto, pues, como vimos, esta ecuación se puede utilizar de distintas maneras. Le podemos sacar jugo o aplicaciones. Esto es lo importante que les pido de manera implícita que hagan en los ejercicios. No solamente ustedes lleguen a una respuesta numérica, sino que analicen qué información importante pueden obtener en cada una de los ejercicios. Es decir, les pido que no se conformen con solamente llegar a un resultado numérico o que su respuesta coincida con un solucionario o con las respuestas impares que luego vienen en los libros, sino que analicen qué información están encontrando en cada problema, cómo interpretarlo. No sé si es algo que en sus cursos previos les han pedido que hagan o solamente les han calificado con, llegaste a la respuesta numérica, estás bien. Ya hiciste los buenos, bien los cálculos, llegaste a los dígitos que era el problema, que tenía el problema por reportar, bien. Puede que eso sea eh, hasta cierto punto útil, que sepan hacer sustituciones numéricas. Lo que yo les pido en este curso es ir un poco más que eso, que hagan un análisis más profundo en un problema que a primera vista puede ser simple. Bien, vamos a pasar al siguiente problema. En este problema que se presenta a continuación, es muy importante
la comprensión lectora que tengan ustedes. En el problema que vamos a resolver a continuación, si uno interpreta de manera incorrecta la información que se presenta, va a llegar a una respuesta que no es cierta. Así que pues, hay que leer con cuidado. En este problema nos comentan lo siguiente. Un circuito LC amortiguado pierde el 3.5% de su energía electromagnética por ciclo en energía térmica. Una vez más, un circuito LC amortiguado, es decir, el problema nos está hablando de un circuito RLC. ¿Cómo sabemos o cómo nos damos cuenta de ello? Porque nos está aquí hablando de que está amortiguado. Y si está amortiguado, quiere decir que hay una resistencia conectada. Después nos indica que ese circuito pierde, y aquí es la parte en la que les comentaba, que su comprensión lectora es la pieza clave. Pierde el 3.5% de su energía electromagnética por ciclo en energía térmica. Si la inductancia y la capacitancia están dados aquí numéricamente, que realmente, si están dados numéricamente o no es algo que no nos debe de interesar tal cual, o sea, podríamos omitirlo. Y eso no significa que ustedes no puedan resolver el problema. Lo resolverán, claro, en términos de L y C. Con esto, ¿cuál es el valor de la resistencia? Bien, ¿cómo vamos a analizar este problema si, por lo que hemos visto hasta ahora, no tenemos la información acerca de la energía electromagnética? Como tal, no la hemos visto. Aquí es cuando uno tiene que hacer uso de la analogía entre sistemas mecánicos y eléctricos. Para un sistema mecánico, por ejemplo, un bloque unido a un resorte, para un caso amortiguado, ¿cómo cambia la energía mecánica? Para un sistema subamortiguado, ¿cómo cambia la energía mecánica? Por ejemplo, en un sistema bloque resorte. ¿Cuál es la dependencia explícita de esa energía que se pierde en un sistema mecánico?
A ver, en el chat nos han dado esta respuesta. ¿Estamos todos de acuerdo que así varía la energía como función del tiempo en un sistema subamortiguado? ¿Sí, todos de acuerdo con que así varía la energía en un sistema subamortiguado en función del tiempo? Martínez Sánchez, ¿qué opina? ¿Esa es la forma en que la energía varía como función del tiempo en un sistema subamortiguado? Para un sistema subamortiguado, profe. Sí, es sobre lo que estamos aquí analizando. Sí, creo que así sería la forma. Ok. Jiménez Martínez, ¿qué dice usted? ¿Así varía la energía como función del tiempo en un sistema subamortiguado? Hernández, Isaí, Villalpando, José, ¿qué dicen ustedes? ¿Están ambos de acuerdo de que la energía en un sistema subamortiguado varía de esta manera? No estoy segura. Estoy revisando un apunte y tengo otra fórmula, pero no sé si
No sé si es esa. Bueno, es que empieza con un medio de k al cuadrado e la menos 2 de pi sobre t. Un medio K A al a, cuadrado A al cuadrado, ajá. e a la menos 2 pi de t. Bueno, yo tengo esa, en los apuntes que tengo, como es un sistema amortiguado, sustituyes algunas expresiones para la velocidad, la posición y la ecuación para la energía mecánica queda así. Y según yo así se denota que se va a perder la energía. Ok, muy bien. Es correcto. Esto que está en color verde que nos acaba de indicar es la forma en que la energía mecánica cambia en el tiempo para un sistema subamortiguado. La expresión de arriba es incorrecta. De hecho, la expresión de arriba es para encontrar la posición de un sistema sin amortiguamiento. O sea, hay dos errores aquí. La primera es que en la expresión de que está en color amarillo no corresponde a energía, corresponde a posición. El otro error es que en la solución de color amarillo se nos está hablando de un sistema sin amortiguamiento. Así que esta relación para nada tiene que aparecer en este problema. Hagan los ejercicios, por favor, para que todo esto, este lenguaje que estamos haciendo o tomando, les sea claro a todos. Esa es la energía, es la forma que va a tener la energía para un sistema subamortiguado, mecánico. Pero estamos ahora aquí nosotros tratando un sistema eléctrico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No hay que eh, deducir la ecuación para la energía que se pierde en un circuito eléctrico. Basta, podemos tomar el atajo de ocupar la analogía que hay entre los sistemas eléctrico y mecánico. Entonces, por ejemplo, ¿qué forma tendrá la energía, el cambio de la energía como función del tiempo para un sistema eléctrico? El 1 medio se queda. ¿Cuál es el análogo eléctrico de la constante de resorte? Podemos irnos a la tabla que les habíamos usado anteriormente. Y aquí está. El análogo de la constante de resorte es 1 entre la capacitancia. Entonces, en esta ecuación podemos poner lo siguiente. 1 entre C. ¿Quién es el análogo de la amplitud máxima en un sistema bloque resorte? Recuerden que esta A en un sistema bloque resorte nos indica cuán alejados estamos del punto de equilibrio. En un circuito eléctrico, ¿quién es el análogo? La carga máxima en el capacitor.
Así que esta A que aparece en esta ecuación, nosotros la podemos reemplazar por una Qmax, la carga máxima en el capacitor, elevada al cuadrado. Ahí está. Y esto multiplicado por una exponencial que está elevado a menos 2 veces gamma por T. Ahí está. Tomando en cuenta la expresión para el sistema mecánico y utilizando estas reglas como analogía que existen entre estos dos sistemas que estamos analizando, podemos escribir sin ningún problema cuál es la expresión para la energía mecánica en un circuito subamortiguado. Ahí está. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Bien, ya tenemos la expresión para la energía electromagnética en un circuito RLC. Ahí está esta ecuación que hemos obtenido por mera analogía. Ahora, ¿cómo utilizamos la información que el problema nos está planteando? Nos dice que en cada ciclo o por cada ciclo, este circuito pierde el 3.5% de su energía electromagnética. Por cada ciclo, este sistema, este circuito RLC, pierde 3.5% de su energía electromagnética. El punto está en cómo podemos expresar esa información en una ecuación. Ese es el punto clave. Bueno, ¿cómo se va a hacer esto? De la siguiente forma. Entonces no pierdan de vista esto. En cada ciclo se pierde este porcentaje, 3.5%. Lo vamos a expresar del siguiente modo. Vean, como nos dice el problema que en cada ciclo nos habla de un ciclo, entonces lo que vamos a hacer es, en la ecuación que tenemos arriba, esta, vamos a evaluar la función en un ciclo posterior. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues a la variable t le sumamos un t igual al periodo, ¿de acuerdo? Esta t, recuerden, la vamos a estar denotando un periodo posterior. Entonces, si estamos, por ejemplo, viendo una gráfica de este comportamiento, sabemos que el comportamiento para la energía va a ser algo así.
Empezamos con una energía máxima y después en el tiempo se va a ir perdiendo. De hecho, lo mejor sería escribirlo. No, perdón. Está mal esto. Sería valor así. E iría así. Ahí está. Es la forma de la energía en el tiempo. U de t como función del tiempo. Aquí iniciamos en t igual a 0. Como pueden ver, la energía parte de su valor máximo. Un cierto tiempo más adelante, por ejemplo aquí, tenemos un primer ciclo. Después, 2 ciclos. 3 ciclos y así sucesivamente. Entonces, si nos paramos en un instante de tiempo arbitrario, que lo voy a dejar así, un tiempo arbitrario, y le sumamos el periodo, entonces estamos evaluando aquí. Estamos viendo qué es lo que está pasando un ciclo después. O si, por ejemplo, nos ponemos en este tiempo y le sumamos otro periodo, T mayúscula más T mayúscula, 2T mayúscula. Así que ahora estaríamos evaluando en este tiempo, en un periodo 2. Así que es lo que estamos haciendo aquí. Vamos a tomar la función que tenemos aquí arriba y vamos a evaluarla en un ciclo posterior, en un ciclo después. Así que lo único que hay que hacer es, donde veamos la T minúscula, reemplazar por T minúscula más T mayúscula. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Queda claro lo que se está haciendo? Bien, ya que se ha hecho esta evaluación, vean, ya estamos evaluando en un tiempo en un tiempo igual a un periodo. Nótese que este término, lo que voy a encerrar aquí, es exactamente igual al término que tenemos arriba. Claro, aquí factorizando. Vean, aquí tenemos una exponencial. Esta exponencial es de la forma a más b. Y ustedes saben que esto se puede desarrollar como e a la potencia a por e a la potencia b. Así que digamos que aquí podemos hacer esto. Podemos como quitar esto. Y escribir otra exponencial. Donde su exponente sea menos 2 veces gamma por t mayúscula. Y entonces, si hacemos ese paso, podemos ver que esto que está aquí en amarillo es exactamente el término que aparece aquí arriba. Vean, es exactamente el mismo. Es el término U, es decir, de la energía, pero evaluado en T. Así que podemos escribir lo que está aquí. ¿De acuerdo? Ya podemos hacer esa factorización. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, el problema que nos dice, en cada ciclo, la energía que se pierde es del 3.5%. Es decir, si en T igual a 0 tenemos la energía inicial, vamos a llamarlo E en 0,
en T, ¿cuánta de esa energía queda? Si se pierde el 3.5% en cada ciclo. Es correcto, nos está quedando el 96.5% de la energía que teníamos un instante o un periodo anterior. Así que podemos escribirlo de esta manera. Vean. Ahí está. Estamos diciendo con esta ecuación que después de un periodo, lo que nos queda de energía es este porcentaje. 96.5% o, escrito en decimales, 0.965 veces la energía que teníamos un ciclo antes. ¿Sí es claro esto que estamos aquí señalando? ¿Ok? Muy bien. El día de mañana entonces continuaremos con esta parte, pero aquí está, ya dimos el paso más importante, que es entender qué es esto, a qué se refiere el problema con que se pierde el 3.5% de energía electromagnética por ciclo. Esa información ya está expresada de esta manera. Hay muchos problemas que ustedes van a tener que resolver como parte de esa lista que les estoy comentando, o que ustedes tienen ahí en Classroom, en los cuales los ejercicios les van a plantear cosas así. Así que tienen que ser muy cuidadosos en entender correctamente, en interpretar debidamente esa información. Y no solamente entenderla, sino también poderla expresar en la forma de una ecuación. Una vez que lo hagan, ya después vemos cómo, ya después uno piensa cómo resolver esa ecuación, cómo determinar lo que se nos está pidiendo. Pero el punto clave es ese. Entender bien el problema y después escribirlo en una ecuación que represente dicha información. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Bien, jóvenes, si no hay alguna pregunta o comentario, nos escuchamos la clase de mañana para, pues, seguir resolviendo este ejercicio. Hasta luego, que tengan un excelente día.